Estamos de vuelta en Zona Pública, sigo con Gabriel Beltrán, nos está platicando el lanzamiento del sistema CODI a través del Banco de México como factor de la automatización, pero pues evidentemente ya en la explicación y en las preguntas estamos llegando al fondo. Entonces nos quedamos con esta parte en la que tú me decías que básicamente de lo que se trata es de engrosar la recaudación. Principalmente sí. Y yo te cuestionaba si finalmente, pues digo, puedo entender, todo gobierno quiere recaudar más, si esta aplicación no es un arma de dos filos. En el corto plazo se puede ver como un arma de dos filos, en el largo plazo se va a ver bastante interesante. ¿Por qué? Porque realmente el tema, en México tenemos en cuestión de prevención del lavado de dinero, que hay leyes internacionales a las cuales México ha firmado desde hace bastantes años, y lo que se busca es eliminar el efectivo. Al momento de que tú eliminas el efectivo y ya todo el dinero, puedes tú tener una trazabilidad respecto del recurso. Al día de hoy, el tema de la cuestión de todos nuestros exgobernantes que han tenido una manchita o manchas grandes en cuestión de corrupción, entonces pues hacían estrategias fiscales o estrategias a través de muy buenos despachos pues para ocultar el dinero a través de fideicomisos o de diferentes tipos de estructuras. Al día de hoy lo que te permite eliminar el dinero en efectivo es que tú puedes tener una trazabilidad específica. Y eso me va llevando un poquito al segundo tema que quería abordar el día de hoy, que es la cuestión de la automatización. Sí. Y la automatización me gustó mucho cuando pude tener la oportunidad de leer el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Las primeras frases para mí fueron lo que me cautivaron en ese libro, y era que la Universidad de Oxford en un estudio calcula que en los próximos 10 años va a desaparecer el 47% de los empleos en Estados Unidos. Y la CEPAL tiene un cálculo para México y en América Latina totalmente diferente. Desaparecerán en los próximos 10 años alrededor del 70% de los empleos. Como los conocemos hoy. Como los conocemos. No, el trabajo, los empleos que conocemos al día de hoy. ¿No se sustituyen? No. En algunos casos no y en algunos casos sí. ¿Cuál es el gran problema? Y me gustaría llegar a tocar el caso, por ejemplo, como Vietnam. Vietnam crece al día de hoy una tasa del 7.2% y México está creciendo una tasa del 0%. Vietnam, hay que conocerlo y reconocer que es como el ave fénix de Asia. ¿Por qué? Porque después de una guerra, exactamente la guerra de Vietnam, queda completamente deshecha y hacen un proyecto muy interesante que tenía una similitud a México. Tenía muy buenos recursos naturales, tenía un mercado interno que estaba en crecimiento y aparte tenía una posición geoestratégica muy importante en la parte asiática. México tiene una posición geográfica, estratégica entre América del Norte y América Latina. Pero hicieron algo muy importante, hicieron políticas eficaces, se centraron en 3 puntos. 1, lo que es el ahorro, 2, lo que es la inversión y 3, lo que es la innovación. Y en México no generamos una cultura de ahorro, no tenemos absolutamente nada en tema de inversión porque está deshecho el mercado mexicano en factor de inversión y 3, el factor de innovación en México no existe. Entonces México en los próximos 10 años va a empezar a enfrentar cada día problemas sociales mucho más fuertes en cuestión de desempleo. ¿Por qué? Porque la cuestión de automatización no es un tema que va a llegar en el futuro, es un tema que ya existe al día de hoy. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer los empresarios? Y me gustó mucho el dato que dio el director de la CEPAL, en el cual decía que para el 2028 en México iba a ser muchísimo más económico contratar en la industria automotriz a un soldador. En vez de tener un soldador, una máquina que soldara, para el 2028 iba a ser muchísimo más económico. Al día de hoy el dato se ha actualizado y en el 2025 va a ser más económico tener un robot que tener una persona. Y vemos poco a poco que los empleos van desapareciendo. Vas al cajero automático y pues es un cajero automático. Ya no vas con la cajera. Ya no vas con la cajera. Los bancos poco a poco han ido quitando personal y vas haciendo todo a través de sistemas. Aplicaciones. Exactamente como la aplicación de CODI. O directamente tocar el botoncito y va operando. El pagar el cajón de estacionamiento ya lo puedo hacer a través de aplicaciones, rentar casa lo puedo hacer a través de Airbnb. Realmente la parte de la función de las personas poco a poco va a ir desapareciendo. Entonces, eso nos va a ir metiendo poco a poco más presión en el sistema económico mexicano. No, a ver, es que eso es un escenario caótico. Caótico. Ahora, ¿cuál es bien importante? En Estados Unidos se tiene calculado que 5 millones de personas desaparecería su trabajo porque son los hombres camión. Entonces, en México tú tienes que tomar en cuenta que es el 10º país más
es el 10º país que en cuestión manufacturera y en cuestión industrial somos el 10º país a nivel global. Entonces, de esta lista de países manufactureros y en cuestión de industria, si México es el 10º país y México depende principalmente de venderle a Estados Unidos productos de mano de obra barata, y la mano de obra barata ya no va a servir porque vamos a tener procesos automatizados, robots que van a hacer la mano de obra, que incluso no vamos a tener que enfrentar porque al día de hoy tenemos un gran tema con la norma 35 y la cuestión de la reforma laboral. Ya no la voy a tener que enfrentar porque un robot no me hace un sindicato, trabaja 24 horas del día y no se queja. No paga IMSS, no paga Infonavit, no paga nada. No paga nada. Hay que tocar el caso, por ejemplo, como Adidas. Adidas, su fábrica anteriormente estaba en China. Y al día de hoy esa fábrica que generaba empleos en China se fue, para lo que se regresó directamente a Alemania. Adidas es una empresa alemana. Entonces, tú dirás, oye, ¿por qué es más barato al día de hoy producir en Alemania que producir en China cuando en China era mano de obra? Exactamente. Y son robots que trabajan 24 horas en impresión 3D. Entonces, hay que tomar en cuenta que los países en América Latina y principalmente México van a sufrir una gran presión. Se decía que los dos grandes países que van a sufrir presiones por cuestión de automatización va a ser China y México. Pero China, hay que tomar en cuenta que este año ha comprado 240,000 robots. México únicamente ha comprado 6,000. Entonces México se está quedando totalmente rezagado. Vamos a tener un gran problema porque no tenemos política. Se queda rezagado en materia de automatizar, pero por lo menos no se pierden esos empleos. Se van a perder esos empleos porque yo en vez de empresa, en vez de invertir en México, porque antes el beneficio en México era de que era atractivo por empleos baratos, porque la manufactura era muchísimo más económica, regreso mi capital a mi país de origen. Entonces los países en mercados emergentes son los que más van a sufrir, las economías emergentes van a regresar esos capitales, esa inversión y esos empleos al país de origen. Entonces, pero es un punto sin retorno. Si no quiero que se vaya la inversión extranjera, tengo que comprar robots. Si compro robots, se pierden empleos. No, porque produzco y transfiero esos empleos ahora a gente especializada en tema de robots. El problema es, si no empezamos a invertir en tecnología, no ahorramos, ¿sí? Y generamos este cambio, por ejemplo, el que comentaba aquí sobre Vietnam, pues México está destinado 100% al fracaso. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que gran parte del norte del país depende en una cuestión de manufactura e industria. Hay ciertas actividades que son seguramente muy sensibles de hacer esta transformación o modificación de pasar de mano de obra física a robots. Habrá otras actividades, quiero pensar, por ponerte un ejemplo, la actividad agrícola, veo mucho más complicado que un robot pueda hacer un mejor trabajo que una persona. No necesariamente, y te voy a tocar un tema bien importante. En el caso de los reporteros, hablábamos esto la semana pasada. Sí. Me decías, bueno, la granja de sí, una cierta verdura ya desapareció porque en México ya no hay. Bueno, el Washington Post en Estados Unidos utiliza un robot de inteligencia artificial que es el que hace las notas de manera inmediata. Entonces los reporteros que antes te estudiabas, te dedicabas a una carrera, pues al día de hoy en Estados Unidos ya están desapareciendo sus trabajos. La cuestión de ser abogado, que en México siempre te decían, bueno, tú estudia para ser abogado porque siempre va a haber problemas en México, gran sorpresa, pues en Estados Unidos ya existe una inteligencia artificial que te puede describir absolutamente incluso cuál es la probabilidad de ganar el juicio, dándote absolutamente todos los casos en los cuales te puedas basar para hacer esas soluciones. Bajo esa perspectiva, eventualmente todos nos vamos a quedar sin trabajo. El tema es que sí, en el momento o en esa transición vamos a estar sufriendo un gran tema. ¿Qué es lo que necesitamos entonces al día de hoy prepararnos? Es empezar a generar diferentes tipos de habilidades. No quedarnos en las habilidades tradicionales que hemos generado al día de hoy o en el tema académico que hemos tenido al día de hoy. Tenemos que empezar a migrar, a generar y a tener diferentes tipos de habilidades en las organizaciones. Porque no nada más los empleos, las empresas también son las que están sufriendo o van a sufrir una gran transformación porque van a desaparecer muchísimas empresas en el transcurso del tiempo. Sí, pero insisto, porque, pensándolo con profundidad y con el análisis que haces, eventualmente esto es un punto de no retorno en el que se puede sustituir un porcentaje elevadísimo de la mano de obra física por automatizada. Y bueno, es que hay que prepararnos en robótica, sí, pero a lo mejor una sola persona puede ser supervisor de 1000 robots. Y a lo mejor solo a 2 personas necesitas para que los compongan, si no es que también tienes robot para componer a los robots. Y bajo ese análisis, en algún tiempo no muy lejano,
el porcentaje de los empleos a perderse puede ser muchísimo, muy alto. ¿Qué va a hacer todas esas sociedades? Bueno, aquí lo importante y de lo que tú estás mencionando es que no tenemos una política pública que esté haciendo frente. Bueno, para empezar. O sea, para empezar. Había, y regresando un poco y mencionaba la cuestión de Agenda 2030, uno de los temas que maneja la Agenda 2030 de los casi 160 puntos que tiene en general, que son 17 puntos claves, está previniendo el tema de la automatización. ¿Y qué vamos a hacer en el futuro? Porque vamos a tener una generación de desempleados. Tus hijos, mis hijos, no van a tener trabajo. ¿Por qué? Porque un robot ya lo hace. Lo va a hacer todo. Y cobra una décima parte y no es sindicato, no hay problema. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Mi pregunta es, ¿qué va a hacer este gobierno que no tiene ni idea en cuestión de políticas públicas? ¿Y qué va a hacer al día de hoy con un problema en el cual, si al día de hoy hemos tenido un crecimiento económico de 0, ¿qué vamos a hacer al futuro? Mira, te puedo apostar, así como lo estás planteando, que ni siquiera lo han pensado. Porque como no es un problema de aquí a mañana, a ver, es un problema cercano, pero no es de aquí a mañana. Es un problema que ya está el día de hoy. Sí, pero todos los gobiernos, y no me refiero específicamente a la 4T, todos los gobiernos tienen una prisa por la inmediatez. Sí. A lo más largo que ven es al año que entra. O sea, ni siquiera hablemos al periodo, al sexenio o al trienio. No, al año que entra. Es lo más lejos que ven. Esta amenaza de la pérdida de empleos, en términos prácticos, para un gobierno se ve lejana. ¿Por qué? Porque es después de mi sexenio. El asunto es que tú puedes cambiar todo para automatizarlo, para generar un producto que alguien va a comprar. Si la gente no tiene empleo, no va a tener dinero para comprar nada. Nada. Entonces, en esta analogía y un poco con sarcasmo, pues hasta los robots se van a quedar sin trabajo. Tristemente sí. Hay una muy buena frase que dice que en una fábrica tú vas a tener a una persona y un perro. El perro para que cuide a la persona y la persona esté cuidando al robot. Sí, pero pues una persona puede cuidar 100 robots, ¿no? Además, como dices tú, no pagan impuestos y a una determinada hora los apagas. Los apagas. Hay muchas fábricas en parte del mundo en el cual ya son operadas 100% por robots. Y en México es un tema que a poco vamos a ir viendo. No, a ver, lo entiendo. O sea, tienes razón, esto ya llegó, pero todavía no es una amenaza como para resolverla mañana. Entonces, como no es, te puedo garantizar que este sexenio no va a haber ninguna política pública al respecto. No. Ninguna. Pero póngase las pilas, porque lo que nos acaba de platicar Gabriel realmente va a suceder. No es una perspectiva, es un hecho real. Y no sé, a lo mejor en 10 años vamos a tener que enfrentar un problema de desempleo gigantesco. Lo más probable es que ni siquiera me iría a 10 años, me iría posiblemente a 5. Hijo. Entonces puede sonar una cuestión catastrófica, sí, pero hay que tomar riendas en el asunto. El gran problema, me gustó mucho lo que tú contabas y ahorita mencionando y recordando la película, no sé si viste, del Washington Post, en esta película que se llama Meryl Streep y Tom Hanks. Hay una parte en la cual le preguntan, regresando al caso de Vietnam, oye, si sabíamos que la guerra de Vietnam no la íbamos a ganar, ¿por qué la continuamos peleando? Y dijo una frase muy importante en la película y resulta que es una frase que fue en la vida real. Es por el costo político que iba a tener aceptar que íbamos a terminar perdiendo esa guerra. Entonces, al día de hoy estamos en una guerra, en una encrucijada a nivel mundial, en la cual la automatización poco a poco va a ir eliminando los trabajos y va a ir eliminando las funciones. Y al día de hoy es a lo más que tú le puedes pedir a un político que vea hacia futuro es un mes. Es lo más que le puedes pedir. Gracias, Gabriel. Guillermo, muchas gracias. Vamos a seguir platicando de esto después porque está realmente para preocuparse y no deja de ser muy complejo y muy interesante. Nos despedimos por esta tarde. Nos vemos como siempre mañana aquí a las 4 de la tarde en Zona Pública en la señal de Efecto Televisión. Gracias.